Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, aquí estamos y estamos con Beryl. Las recomendaciones, las evacuaciones de la defensa civil, las actuaciones preventivas en Barahona sobre todo y en Pedernales, que son los lugares donde tendrá mayor incidencia. Ahí se ha llamado, por ejemplo, en Barahona, una comunidad que históricamente ha sido inundada, que es la comunidad de Jaquimelle, a los que están ahí ubicados en la cuenca baja del alto del río del Yaque del Sur, para que tengan la debida precaución. Y yo creo que con todo Barahona y Pedernales, que todavía siguen, son las únicas dos provincias que están en alerta roja hasta ahora. Otras 22 provincias están en amarilla y verde, sobre todo aquí en el litoral sur. Hay una parte que está en verde, que te coge la Altagracia, a ver qué me dice el mapa, bueno, La Romana, San Pedro de Macorís y la Altagracia, mientras en amarilla está el Distrito Nacional, está la provincia, pero también se extiende hacia arriba, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega, Asua también está en amarilla, pero ahí están, rojita, Barahona y Pedernales. Por tanto, las debidas precauciones para esas dos provincias. Y en medio de todo esto, bueno, pues la reflexión siempre respecto a lo vulnerable que nosotros podemos ser en estos tiempos, ¿no? De estos eventos naturales, siempre esos desafíos y esas pruebas que significa para República Dominicana respecto al manejo que nosotros podríamos tener con relación a las emergencias ciclónicas, con un huracán que estaría entrando ya a República Dominicana, bueno, al Caribe, con los llamados a que se pongan en marcha desde ya todos los músculos dominicanos de ese accionar necesario preventivo, de esas mitigaciones de corto plazo. Aunque los cambios súbitos en trayectorias e intensidad no creemos que pueda producirse hasta ahora, pero siempre es parte de lo que debe tenerse ahí sobre las expectativas en unos eventos que son muy erráticos, porque te pueden hacer cambios, variaciones en el corto plazo súbitamente la trayectoria y la intensidad, que no son ajenos a los comportamientos meteorológicos. Por tanto, nos queremos sumar a lo que dice el COE respecto a que valdría más para la protección de las personas, para los bienes, pero sobre todo para las personas, manejarse con ese efectivo plan de contingencia y no necesitarlo después, que necesitarlo y no tenerlo, como nos ha dicho la experiencia en muchos casos. Sabemos de las vulnerabilidades que nosotros tenemos en el país. Aquí hay muchas fragilidades por la falta de rigor que hay y que han costado la vida a muchas personas. Es necesario que se evoque, lamentablemente, las trágicas víctimas situadas por la casualidad y por la incontinencia de las nubes en esa ruta que es fatal, de la mala ingeniería, a veces en muchos casos. Y estoy refiriendo a los acontecimientos que mantuvo después un caos en el tránsito, pero además la muerte de 9 personas ahí en el centro de la ciudad. Por tanto, recordar que tomemos con prudencia, con la debida responsabilidad, no solo de las autoridades organizadas y aglutinadas alrededor del Centro de Operaciones de Emergencia, sino nosotros también de manera individual. No nos resistamos si estamos en lugares inadecuados, en viviendas que son frágiles, en lugares que también son frágiles porque la tendencia es a las inundaciones, mucho más allá de las recomendaciones respecto a temas que arrastramos desde hace tiempo, como el drenaje pluvial, que eso nos vulnera mucho respecto a las inundaciones. Entonces vamos a tomarlo, mientras tanto, preservándonos nosotros como personas y después preservando lo que son nuestros bienes, que ciertamente da mucha brega y mucha lucha a los pobres tenerlo, pero lo primero es salvar la vida. Hablemos un poquito de política, muy brevemente, respecto a lo que pasa aquí con los partidos y sobre todo con el de la Liberación Dominicana. Ayer
Yo no sé si hice la referencia a unas declaraciones del señor Amarante Baret, que hoy, por cierto, el periódico Diario Libre, en De Buena Tinta, me encanta porque dice que por fin alguien reacciona, ¿no?, en la otrora poderosa OTAN del partido. Y el señor Amarante Baret, que es miembro del comité político del PLD, el otrora poderoso comité político del PLD, bueno, pues criticaba y fue contundente cuando decía que el Partido de la Liberación Dominicana esté calladito ante la devolución de cerca de 750 millones de pesos por los acusados en actos de corrupción. Esto era increíble que la organización haya guardado silencio ante la devolución de miles y miles de millones de pesos por parte de algunos exfuncionarios de los gobiernos de Danilo Medina. Y hacía la pregunta Amarante Baret a la dirección política de ese partido, que si no le merecía algún tipo de comentario, que alguien devuelva 1.000 millones de pesos, otros 755 millones obtenidos de manera ilícita en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Decía además que esa decisión del PLD, bueno, pues le hace cómplice por acción o por omisión. En tanto se queda callado, entonces se está admitiendo la culpa. Bueno, pero mucho más allá de lo que diga el partido, señor Amarante Baret, el hecho es que los implicados, de hecho, ya han aceptado la responsabilidad cuando se han acogido a esa acción legal del Ministerio Público que se llama criterio de oportunidad. De hecho, que salven su pellejo, que no vayan a la cárcel, pero que acepten la devolución, están admitiendo que sí tenían vínculo con esto. Y lo digo porque la referencia que hacía Amarante era el caso precisamente Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez, del que parece no lo salva nadie. Por eso yo titulaba el otro día y decía, por más brinco que den y más jabón que echen al sancocho, ese sancochito de Medusa ya está cocinándose. Ahí se lograron acuerdos y fueron 25 acuerdos con personas que fueron sometidas a la justicia, y luego de haber devuelto miles de millones de pesos para que cese la persecución penal en su contra. Eso ha ocurrido. Hoy me encantó porque el periódico Diario Libre habla de cómo se rompe el silencio que se ha mantenido en el Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto este mes va a celebrar una asamblea en la que supuestamente van a cambiar todas las autoridades internas de la organización, que obtuvo apenas un pírrico 10% en las votaciones del pasado mes de mayo, y que lo dejó con muchísima fragilidad, más fragilidad de la que cuentan, según mi punto de vista, la mayoría de los partidos políticos. Pero aparentemente, y a pesar de que se reunieron, de que unos renunciaron y dijeron que se iban a producir algunos remezones a lo interno de ese partido, parece que internamente las cosas definitivamente no parecen estar tan bien como se ha querido hacer creer, e incluso de cara a la próxima asamblea, al menos si se toman en consideraciones, óyeme, esos trancazos que ha mandado y ha disparado el exministro de Educación, Carlos Amarante Baret. Lo que él ha dicho definitivamente denota que las cosas internamente en el PLD no están para nada bien, a pesar de las iniciativas que han tomado. Y estaba reclamando, y lo hacía con mucha agrura y hasta con algún nivel de amargura, que mientras algunos exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, quien probablemente se mantenga como presidente del PLD, nadie tiene duda de eso, después de la amaraca hecha, de que renunciando, y entonces después hablando de que le estaban aclamando desesperadamente, pero ese es otro tema. Ellos han confesado delitos y han devuelto decenas y hasta millones de pesos en diversos casos de corrupción. Entonces son pocos los que han estado cuestionando que eso haya sucedido, y que ni siquiera el expresidente Danilo Medina ni nadie más tomara ningún tipo de medida para evitarlo. Al contrario, lo que han evitado es tener algún tipo de vínculo, y como que han puesto un poco de distancia con los que han estado siendo acusados de corrupción en ese gobierno precisamente que presidía Danilo Medina como presidente de la República. Pero previo a lo dicho por Carlos Amarante Baret, ningún dirigente de los que aún siguen en el Partido de la Liberación Dominicana habían atacado tan directamente a algunos de sus compañeros por esos temas de corrupción. Todo lo contrario es lo que ha ocurrido. Y solo
los que se terminaron largando del PLD, que fueron a hacer filas o a la FUPU de Leonel Fernández o al oficialista PRM, habían cuestionado a miembro alguno de la otrora poderosa OTAN, que no es más que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Así están las cosas internamente, sobre todo en el partido, en el PLD, donde muchos ojos han estado puestos después de la pírrica participación en las elecciones que, aunque nos parezca lejano en el tiempo, señores, hace muy poquito que ocurrieron en el país. El país sigue caminando, por supuesto, y hay otras informaciones que mucho más allá de Beryl, ¿no? Que para muchos es una especie como de show, después de los giros que ha estado haciendo, pues también otras informaciones respecto al país político, pero también al ámbito internacional, como lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos con la Corte Suprema, que dijo que Juan Donaldo Trump tiene inmunidad parcial por sus acciones oficiales como presidente, o sea que no podrá ser juzgado el señor Juan Donaldo Trump por actos oficiales, pero sí por actos que no consideran oficiales, y los jueces decidieron por mayoría 6-3, una votación totalmente alineada a las posturas ideológicas de los jueces. Hay 6 conservadores, hay 3 liberales, y eso como que pone también en tela de juicio y es elemento de análisis la situación de Estados Unidos en este momento, que por supuesto logró la reacción rápida del presidente Joe Biden, que ha decidido seguir postulando, pero que todavía no ha sido ratificado. Y que eso podía estar sujeto a algunas variaciones. Así las cosas. Yo quiero agradecerles a ustedes como siempre que nos sigan a través de esta transmisión en la que quisiéramos abarcar todos los temas del día. Hoy hay unos cuantos, sobre todo en el caso de algunas informaciones internacionales, como lo último que ha ocurrido en Haití respecto a la policía haitiana, que ha retomado el control del Ministerio de Interior de Puerto Príncipe, pero las bandas, señores, no han cogido corte con eso y siguen al mismo tiempo apoderándose, como ocurrió con una comisaría. ¿Y sabe cuál fue el saldo de muertos? 20 personas en ese proceso. Yo no entiendo cuál es el accionar de los 400 policías o militares, se dice que no son policías, sino que son militares kenianos, porque yo entendía que ellos iban a tomar por zonas para liberarlas, ¿no? Zonas liberadas, un barrio, un sector, y a partir de ahí era la estrategia. Aún no entiendo cuál ha sido la estrategia, pero los autores, señores, fueron al menos de esas 20 muertes, 103 soldados del innombrable barbecue y toda su coalición de bandas que está actuando en Haití desde hace muchísimo tiempo, y de la que se dice que los kenianos que andan patrullando pero que todavía no han participado de ningún operativo contra esas bandas junto a la policía. Por tanto, esas bandas que lidera Barbecue y otros, como siempre he dicho, tienen doliente, no cayeron del cielo, y por supuesto ahí está la mayor expresión de la doble moral en Haití. Gracias, denle like, compartan, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Gracias como siempre a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Mucha precaución para el día de hoy. Va a ser un día complicado, se extiende hasta mañana donde tendremos mucha lluvia. Se dice que podrían pasar de 150 mililitros y eso es mucho. Así es que con precaución, con cuidado, hacer lo que tenemos que hacer en este día, martes 2 de julio de este 2024, que nos agarra con un ciclón categoría 5 de manera extemporánea, como no ha ocurrido por años al inicio de la temporada ciclónica. Hasta mañana.